Bienvenidos al máster de operativa bursátil de Black Bear. Vamos a continuar después de este primer mes, de este primer módulo, en el que hemos estudiado pues, diferentes conceptos como la psicología del mercado, los componentes necesarios para poder tener éxito en el mercado. Vamos a continuar ahora con la parte muy importante. Este mes tenemos una amplia carga de trabajo teórico. Hemos de hacer un esfuerzo, por lo tanto, para aprender bien el análisis técnico. En este sentido, vamos a realizar, como siempre, un enfoque eminentemente práctico para que podamos sacar conclusiones válidas para operar en entorno real, sin agobios. Tenemos todos los capítulos restantes hasta la finalización del máster para seguir practicando y seguir aprendiendo sobre los diferentes indicadores, sobre los diferentes patrones y sobre todo sobre la filosofía de inversión. Hemos comenzado con el parámetro para empezar a tener un poco de conocimiento y de práctica sobre la plataforma, la configuración de la misma, y ahí poder tener un poco claro todo el tema de la amplitud del mercado y la distribución sectorial. Vamos a desarrollar ahora, por lo tanto, los módulos teóricos del análisis técnico, porque el próximo módulo será eminentemente práctico, y en ese sentido empezaremos a poner en la práctica los conceptos técnicos. Por supuesto, van a entrar pocos de los conceptos que vamos a ver, porque se irán desarrollando a lo largo del curso, y evidentemente, como en todo, pues hay cosas o herramientas que utilizaremos más y herramientas que utilizaremos menos. En este sentido, vamos a centrarnos ahora, por lo tanto, en un capítulo muy interesante que es el precio y el mercado, ¿vale? Vamos a estructurar de manera clara y ordenada todos los puntos del análisis técnico. ¿Por qué? Porque es importante entender el orden de los capítulos del programa con el orden verdadero de la puesta a punto, porque no podemos caer en el sesgo predictivo, ¿eh? El trading va mucho más allá de coger un gráfico, empezar a analizarlo y empezar a sacar conclusiones. El precio es una parte importante del análisis, pero hay otros factores. Por lo tanto, vamos a intentar definirlo de manera ordenada. Por lo tanto, recomendamos seguir claramente el guión formativo para tener ordenadas las ideas e ir escalando de manera gradual según la importancia de la misma. El análisis chartista, por lo tanto, si empezamos a hablar sobre los conceptos básicos, lo podemos definir de diferentes maneras. El mercado, como nos dijo Alexander Elder, en lo que creemos que es la mejor definición que se ha hecho sobre el mercado, en 1993, en su obra Trading for a Living, definía el mercado de esta manera. Decía, el mercado es una inmensa multitud de gente. Cada miembro de esta multitud intenta tomar el dinero de las manos de los otros miembros, siendo mejor que ellos. El mercado es un tipo de entorno particularmente duro, porque todo el mundo está contra usted y usted contra todos los demás. Alexander Elder, en la misma obra Trading for a Living, definía el precio de la siguiente manera. Cada precio es el consenso momentáneo sobre un activo entre compradores, vendedores y operadores indecisos en el momento de una transacción. Hay una multitud de traders detrás de cada configuración de los precios en un libro de gráficas. Es decir, si cogemos el concepto y tenemos en cuenta mercado y precio, fijaros lo que dice, el mercado es una inmensa multitud de gente, ¿vale? Nos quedamos con inmensa multitud de gente. Todos los miembros del mercado intentan tener razón. Cuando yo abro una posición larga, cuando yo compro un activo, alguien me lo está vendiendo. El que está vendiendo el activo es porque cree que o bien está vendiendo suficientemente caro como para consolidar su beneficio, o está operando en corto pensando que la caída de los precios le va a permitir recomprar más barato. Por lo tanto, la expectativa de beneficios ya no es existente en los vendedores, cuando sí lo es obviamente en los compradores, ¿no? Por lo tanto, el mercado es un entorno hostil, pero es muy importante entender que el mercado, lo que vemos en los gráficos, no es simplemente una reflejación gráfica en la que tenemos que sacar dinero. Detrás de eso hay una inmensa multitud de gente, ¿vale? Esto es muy importante porque hablaremos del concepto ignorar la multitud, ir en contra de la multitud, porque el efecto rebaño
genera corrientes de opinión que la gran mayor parte de las veces exagera y por lo tanto se equivoca, ¿no? Y es muy importante entender muchas veces que para poder ir en contra de la multitud, pues hay que saber, evidentemente, que el mercado es eso, es un conjunto de criterios, es una multitud de gente, por lo tanto, el mercado no es un ser inerte, es simplemente el reflejo de todos los partícipes del mercado, que a veces, insisto, crean una opinión que se exagera y por lo tanto se equivoca. El precio, sin embargo, que es lo que se cotiza y lo que se refleja en los gráficos, es el consenso momentáneo, es decir, lo que pensamos que ahora vale un activo. Netflix, ¿qué pensamos que vale? En su día Astroc, 70 euros, ¿tenía sentido? El MAP, Mercado Alternativo Bursátil, Carbures, 1.000 millones de capitalización a 40 euros, se recomendaba el precio objetivo. ¿Tenía sentido? El precio es lo que pensamos que vale ahora, es el consenso y no tiene nada que ver con el valor. Por eso el mercado te permite una doble visión, una que se enfrenta al precio y otra al valor. Si tú buscas valor, buscarás comprar barato. Pero para comprar barato necesariamente necesitas que haya una coyuntura desfavorable, por lo tanto necesitas que nadie, esa multitud de gente, esté pendiente de ese activo y por lo tanto es un activo que no está de moda. Eso significa que probablemente seguirá bajando. Por lo tanto, si tú compras barato, seguro que te vas a enfrentar a una pérdida durante algún tiempo. Pero a largo plazo, al comprar barato, la multitud de gente verá que se ha equivocado en la valoración injusta de un activo y empezará a comprarlo, ponerlo de moda, exagerarlo y ponerlo caro. Por lo tanto, tenemos que pensar que en el análisis técnico estudiamos el precio, no el valor. Y en base al precio podemos detectar que ciertos activos pueden tener valor o qué activos tienen momento y a pesar de la irracionalidad poder invertirlos. Pero es importante que no confundamos lo uno con lo otro. No podemos pensar que algo tiene valor porque el consenso cree que lo tiene, porque en ese momento estaremos formando parte del rebaño. Hay que estar siempre acorde a nuestro criterio. Analizamos el precio para saber y analizar el consenso momentáneo entre esta multitud de operadores que forman el mercado. Por lo tanto, el análisis técnico es una herramienta de análisis del precio. El análisis técnico, por lo tanto, estudia el flujo de la psicología del gran público sobre los mercados financieros. Cada sesión es una batalla entre alcistas, que ganan dinero cuando los precios suben, bajistas, que aprovechan las bajadas de los precios para ganar dinero, y los operadores indecisos, que están al margen. El objetivo del analista técnico, por lo tanto, consiste en descubrir el equilibrio vigente entre todos, entre los alcistas, los bajistas y los indecisos, y apostar por la fuerza que ganará. Por lo tanto, no es nuestro objetivo predecir lo que va a pasar, y sí proponer una hipótesis en función de los elementos visuales para tener una esperanza matemática favorable, es decir, para que la estadística esté a nuestro favor. El mercado alcista ha corregido, una amplitud sana, hay una ruptura en bloque de varios activos en la misma dirección, eso nos da pistas de que quizás el mercado siga subiendo, y ahí es donde alineamos. Por lo tanto, no buscamos la predicción, buscamos simplemente la hipótesis, y esto tiene que ser muy simple, hay que simplificar el proceso, porque si queremos encontrar la precisión sobre lo que va a suceder, estaremos perdiendo la noción de lo que es el análisis técnico. No adivinar lo que va a pasar, porque el precio se dibuja y los acontecimientos se reflejan en los precios, y hay acontecimientos que son imposibles de determinar, ¿no? Por lo tanto, siempre es bueno tener consistencia alineando nuestra posición hacia la obviedad de la estadística, sabiendo que a veces se puede torcer, por supuesto. Por eso protegemos capital, ¿no?, en el proceso operativo. El análisis técnico, por lo tanto, es una ciencia en cuanto que estudia los métodos estadísticos, es un arte en la medida que utilizamos nuestro juicio personal para interpretar nuestros descubrimientos en el gráfico, pero sobre todo tiene esa connotación estadística. Necesitamos alinear la estadística a nuestro favor. Ese es un poco el propósito del chartismo. Si indagamos un poco, el chartismo occidental, el más común, luego estudiaremos el oriental, que son las velas, candlestick. Al final, el chartismo, por lo tanto, es el estudio de la actividad del mercado en sí misma.
en tanto que se opone al estudio de los bienes de los que se ocupa el mercado. Es decir, estudiamos el precio, no las compañías, el precio, la cotización, el consenso momentáneo del mercado, que es una multitud. Analizamos la corriente del mercado. Esa ciencia de registrar normalmente de forma gráfica la historia real del movimiento de un cierto tipo de valores o índices y de deducir posteriormente, a partir de esa historia gráfica, la probable tendencia futura. Es decir, buscamos factores y elementos que determinen con un grado de convicción elevado que el mercado seguirá subiendo o seguirá bajando. Es decir, que la tendencia predominante es sana y por lo tanto seguirá vigente. Pensad, luego lo veremos en el capítulo correspondiente a la tendencia, que el mercado nos da una gran ventaja y es que se mueven tendencias y romper tendencias es muy complicado. Por lo tanto, ir en dirección de la tendencia cuando tenemos indicios de que la tendencia pues en principio es sana y alinear correctamente bien los activos en función de la disposición del precio y de la pauta básica que también veremos, es el factor que nos tiene que ocupar en el análisis técnico. No sesgo predictivo, sí alineación a la hipótesis. Importante comprender la salud del mercado y apostar hacia el mercado. Si el mercado está fuerte, vamos a por los valores más fuertes y la probabilidad de éxito va a ser muy elevada a largo plazo. Fundamento lógico del chartismo. Nos lo enseñó Charles Dow. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Gamesa ha caído un 50% entre el segundo y tercer trimestre de 2017. ¿Por qué? Después de subir de 1 a 20 largos, ¿por qué cae un 50%? Empiezan a salir noticias ahora sobre los pedidos y el precio ya ha caído. Cuando sale la información, cuando tú tienes la noticia, ya es tarde. ¿Por qué? Porque hay miembros dentro de la compañía informados, insiders, equipo directivo, presidente, trabajadores, y esa información se refleja en el precio porque ellos actúan antes, tienen información de dentro, son insiders, y eso evidentemente genera que el mercado siempre sea un indicador adelantado de los acontecimientos, pero el precio lo interpreta. Si tú estudias el precio y te das cuenta de la verdadera funcionalidad del análisis técnico, te das cuenta de que si caes por algún motivo, quizás desconocido por el público, pero conocido por los insiders. Los precios se mueven por tendencias y, como decíamos, la historia se repite. Los riesgos principales del chartismo, por lo tanto, es el pensamiento sesgado por el deseo. Yo veo una pauta alcista y me sesgo y creo va a subir. Y eso me hace poner en esa posición porque creo que lo que yo he hallado se va a cumplir sí o sí. Y hay siempre una probabilidad. Un trader exitoso normalmente acierta un 60% de los casos. No necesitamos tener un grado de precisión muy elevado. El test de Rorschach. Cada persona ve lo que ya existe en su mente. Estos típicos elementos gráficos. Cada uno de vosotros puede mirar este test y ver una cosa diferente. Es el famoso test Rorschach, en el cual el psicólogo analiza a sus pacientes en función de lo que ven en el test, ¿no? Cada uno puede ver diferentes cosas y eso es también factible como un sesgo en el mercado, porque tú puedes ver lo que tú quieras ver, puedes ver un cabeza a hombros, puedes ver un doble suelo, puedes ver patrones chartistas que te incidan a pensar, porque tú realmente en tu mente tienes una predisposición a que suceda algo. Proyectan sobre los gráficos sus esperanzas, temores y fantasías. No hay que sesgarse, no estamos aquí para predecir los precios, no estamos para adivinar lo que va a pasar, estamos simplemente para tener una obviedad. Si no la tenemos, lo mejor es estar al margen del mercado y buscar otro mercado. La obviedad de los hechos es lo que buscamos en el chartismo, no la predicción. Dentro de los gráficos veremos que se reflejan en diferentes propuestas. Uno son barras y el segundo son velas. Vamos a utilizar las velas. Las velas y las barras tienen la misma información, por lo tanto, la información que nos da el chartismo va a ser igualmente válida para las velas, ¿no? Básicamente las barras nos dan 4 puntos, nos dan el punto máximo, el punto mínimo, el precio de apertura y el precio de cierre. Si esto es una barra diaria, el día va a incorporar estos 4 puntos. Si esto es una barra semanal, la semana va a incorporar estos 4 puntos. Esta semana el precio ha abierto a este nivel
ha hecho un máximo hacia este nivel, ha caído a la zona de mínimos y luego ha cerrado con la barrita que tenemos aquí a la derecha. Por lo tanto, en la información de las barras nos encontramos 4 informaciones. El máximo es el máximo poder alcista, la máxima potencia compradora de la semana, del día, de las 4 horas, de los 5 minutos, ¿vale? En función de la escala temporal. El mínimo es el máximo poder de los bajistas, la máxima potencia vendedora, es el nivel donde en la semana, día, hora, los bajistas han conseguido colocar los precios. Y la apertura y el cierre de la sesión son los elementos más relevantes, porque los máximos y mínimos son extremos de mercado, la apertura normalmente se asocia a los aficionados. La ansiedad de un aficionado provoca que espere y desee que el mercado abra para lanzarse detrás de los precios. En cambio, los profesionales, que suelen operar con futuros, compensan su cuenta a final de día. Por lo tanto, el cierre siempre se ha asociado como la parte más importante de la cotización, porque al fin y al cabo es cuando se compensan todos los saldos de futuros, que es donde operan los institucionales. Por lo tanto, profesional es el cierre, es el dato más importante, y también a considerar los máximos y los mínimos, que son niveles extremos en los que podemos detectar si la potencia compradora es más álgida que la vendedora. De hecho, todos los indicadores de momento hacen uso de esta información para calcular el momento técnico del mercado. Por lo tanto, con estos 4 puntos tenemos suficiente información para poder entender cómo se posiciona el precio sobre un gráfico. Ahí tenemos un poco de argumentario que tenéis en la presentación sobre cada uno de los precios. Entonces, definido el chartismo, definido el mercado, definido el precio, podemos decir que el mejor indicador de la bolsa, sin lugar a dudas, es el precio, ¿vale? Nosotros vamos a intentar inculcaros un modelo de análisis técnico que sigue una escuela determinada, ¿vale? Vamos a estudiar dentro del análisis el análisis técnico, el análisis macroeconómico y el análisis fundamental. Dentro del análisis técnico vamos a formar parte de la escuela del Price to Action, ¿vale? Que es la acción del precio. Dentro del análisis macroeconómico, la escuela austríaca de economía, y dentro del análisis fundamental, el Value Investing. Estos van a ser nuestras tres grandes escuelas, nuestras tres grandes doctrinas dogmáticas, y a partir de ahí las vamos a ir desarrollando. Primero, el más ágil en su aprendizaje y en su aplicación, que es el análisis técnico, y vamos a hacer el Price to Action. Por lo tanto, vamos a hacer que todos los indicadores técnicos sean marginales, nos ayuden en un propósito, pero nos vamos a centrar en la misma acción del precio, ¿vale? ¿Qué es el Price to Action? El Price to Action se compone del precio, lo que acontece el precio, que es las tendencias, dentro de las tendencias, las confirmaciones y las divergencias entre diferentes activos, la fuerza y la debilidad entre los diferentes activos que componen las tendencias, y luego la amplitud de mercado para tener un amplio espectro del mercado y poder determinar así su salud. Los soportes y resistencias también forman parte de la acción del precio, así como los huecos o gaps y los volúmenes. Por supuesto, las pautas chartistas van a determinar si los procesos correctivos son de continuación o hay riesgos de que sean de cambio de tendencia. Todo esto va a fundamentar lo básico que necesitamos aprender del análisis técnico y que en el próximo mes vamos a utilizar para desarrollar el primer sistema de trading, un sistema de trading para aplicar con CFDs, trading direccional o swing trading estratégico con apalancamiento, ¿vale? Por lo tanto, muy importante la acción del precio. Luego veremos, evidentemente, los indicadores, que yo creo que tienen una implementación menor, como mínimo en nuestros modelos operativos, pero que nos van a ayudar en el propósito operativo, por ejemplo, a la hora de determinar stop break-even o a la hora de determinar la gestión de la salida. Nos pueden ayudar en la selección de valores también o en otras acciones que iremos haciendo, ¿vale? Pero de momento vamos a seguir con el Price to Action. Eso es una pequeña acotación, lo desarrollaremos todo
a lo largo del segundo bloque, digámoslo así, pero ahora lo importante es entender muy bien que el precio es súper importante, ¿vale? No los indicadores, no tener un gráfico lleno de indicadores, sino comprender la acción del precio, es el gran objetivo, ¿vale? Finalmente veremos las candlestick, que por supuesto las velas japonesas también forman parte del price to action, ¿vale? Por lo tanto, patrones, tendencias, soportes, volúmenes, resistencias, amplitudes de mercado, confirmaciones y divergencias entre índices y, por supuesto, para elementos más tácticos, las velas japonesas. Los indicadores técnicos, elemento importante pero encuadrado en una base menor, debido a que nos van a ayudar en la operativa más que en el análisis, ¿vale? Bien, hasta aquí la primera parte. Hemos definido precio y mercado. Resumiendo, el precio es el consenso momentáneo de lo que opina el mercado y el mercado es una inmensa multitud de gente que normalmente genera un estado de opinión complaciente en el que exagera las circunstancias del mercado y por lo tanto se equivoca.